Hola a todos, mi nombre es Leopoldo Salinas y soy el director de desarrollo de Acclaim Energy México, la firma líder de consultoría de energía en el país. El día de ayer por la tarde, 2 de marzo de 2021, la Cámara de Senadores avaló en un proceso de fast track la reforma a la ley de la industria eléctrica con la idea de impulsar o dar fuerza a la Comisión Federal de Electricidad. El tema en cuestión, por sus implicaciones y consecuencias, tiene a los grandes consumidores de energía bastante preocupados y con muchas dudas de lo que les depara el futuro. A través de este podcast buscaremos responder las 4 preguntas más frecuentes que hemos estado recibiendo en los últimos días. La primera de ellas es, ¿cuáles son los cambios que se aprobaron? Pues bien, se modifican las reglas de despacho con lo que se estarían privilegiando en primer lugar a que las centrales de generación propiedad de CFE sean las que entreguen la energía base que vaya requiriendo el país, para luego dar oportunidad a las centrales limpias y posteriormente a las centrales de ciclo combinado propiedad de privados. También se elimina la obligación a CFE para adquirir la electricidad a través de las subastas, para que ésta pueda optar a adquirir la energía en cualquier planta o fuente. Se permite la emisión de certificados de energías limpias a centrales eléctricas que antes no tenían derecho a recibirlos, sin importar si son plantas antiguas operando antes de la promulgación de la LIE. También se otorgan poderes adicionales a la CRE para que determine si las sociedades de autoabastecimiento puedan continuar operando bajo ese esquema o de plano se les retire su permiso para verse obligadas a migrar al mercado eléctrico mayorista. La siguiente pregunta es, ¿cómo estos cambios afectan al sector eléctrico mexicano? En primer lugar, y directamente a las empresas que invirtieron en desarrollar proyectos de generación, ya que no se les respetaron las reglas de juego con las que decidieron hacer sus inversiones, poniendo en riesgo el futuro para atraer o hacer nuevas inversiones, sin importar su origen, ya sean nacionales o extranjeras, ya que evidentemente se pierde la certeza jurídica que antes se ofrecía y con la que contábamos. Después vienen todos los consumidores de energía, quienes serán afectados de una forma u otra, sin importar si son parte de una sociedad de autoabastecimiento, se encuentran adquiriendo su energía en el MEM o lo hacen con CFE suministro básico, pagando las tarifas reguladas. Los primeros, o sea, los que forman parte de una sociedad de autoabastecimiento, porque podrían de un día para otro quedar excluidos como entidades autorizadas para recibir la energía del autoabasto, quienes ante la imposibilidad legal de seguir recibiendo la energía con precio competitivo que antes tenían, ahora tendrán que buscar deshacerse de sus actuales PPA legados para buscar migrar rápidamente al MEM, o de plano tendrán que esperar a que su generador obtenga su nuevo permiso de generación ante la CRE para operar en este mercado. Situación que preveemos no va a suceder de manera rápida, ya que depende de los tiempos y criterios que la CRE imponga. Mientras tanto, estarán obligados a pagar las tarifas de CFE suministro básico por la cantidad de energía que antes tomaban bajo sus PPA legados. Habrá que considerar que el balance entre oferta y demanda en el mercado que conocemos ahora se va a trastocar, porque este último no está preparado para cubrir esa potencial nueva demanda adicional. Los segundos, aquellos que tienen servicio eléctrico a través de un suministrador calificado y con una contraprestación referenciada a los precios de mercado, porque al eliminar el esquema de despacho económico con el que se regulaba, deberían esperar que los costos de generación aumenten, ya que se estará privilegiando a las centrales viejas, sucias e ineficientes por encima de las más modernas y limpias. Y por último, los consumidores de servicio básico, que deberán pagar los excesos que provoquen los cambios antes mencionados. Como saben, la tarifa de suministro básico se espera que suba, ya que habrá un mayor uso de centrales cuyos costos de generación son más caros, a menos claro que la CFE lo subsidie, cosa que no sería sostenible en el largo plazo. La tercera pregunta es, ¿se podrían observar mayores cortes de suministro en el futuro? Desafortunadamente los apagones son una muestra de la deficiencia en la infraestructura de transporte y distribución en la red eléctrica, la falta de capacidad de generación para hacer frente al aumento de demanda en el mercado eléctrico mexicano. Lamento informar que el nuevo cambio en la ley no soluciona estos problemas. Por el contrario, la nueva modificación a la ley envía una señal que desincentiva inversiones muy necesarias para desarrollar infraestructura energética que van desde nuevas líneas de transmisión hasta proyectos de almacenamiento de gas, pasando sin olvidar que se dejarán de gestar nuevos proyectos de generación que pudieran contribuir a reducir el número de apagones, aumentando la confiabilidad del frágil sistema eléctrico que tenemos.
La cuarta pregunta es, ¿cómo reaccionarán las empresas y entidades afectadas? Pues muy probablemente lo primero que vamos a estar observando es a las grandes empresas generadoras que recurrirán a interponer amparos, de la misma forma en que lo han estado haciendo en los últimos meses por prácticamente los mismos temas que ahora fueron promovidos en la nueva regulación. Posteriormente podríamos esperar una posible acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional promovida por algunas organizaciones o instituciones con capacidad para iniciarlo. Vale la pena comentar que aquí no pueden participar los particulares per se. Finalmente, y bajo ciertas condiciones, algunos inversionistas internacionales podrían optar por recurrir a mecanismos o instancias previstas en los diferentes tratados comerciales en los que participa nuestro país, lo que podría desatar fuertes discusiones y eventualmente el pago de indemnizaciones que mellarán a las arcas nacionales. Ahora bien, desde el punto de vista de los usuarios finales que cuentan con un PPA y dependiendo del clausulado del mismo, habrán de reaccionar de alguna forma u otra. La recomendación para ellos es entender a la perfección cómo les puede impactar esta ley y la posible repercusión de su contrato. Algunos de ellos podrán ampararse bajo las condiciones que hayan pactado en el documento, ya sea aplicando el clausulado en cambio en ley, fuerza mayor, o de plano revisando las obligaciones de su proveedor a mantener un permiso ante la CRE válido con plena fuerza y vigor en todo momento. Otra recomendación es tener una comunicación honesta y fluida con el generador y el suministrador por sobre las posibles implicaciones de la nueva ley. Si el usuario final está en el suministro básico, la opción es revisar el consumo y costo energético, buscar opciones para optimizarlo sin descartar la opción de cambio de suministro calificado. En todos estos casos mencionados, en Acclaim Energy podemos ayudarlos. Los invitamos a visitar nuestra página web en donde podrán leer sobre muchos casos de éxito en los que hemos participado, ayudando a los consumidores a desarrollar una estrategia que los conduzca a contar con tarifas competitivas a través de empresas generadoras y suministradores confiables. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Leopoldo Salinas, director de Desarrollo de Negocios de Acclaim Energy México.